Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de webinars de 5G Américas. Hoy abordaremos el tema Casos de uso para 5G y tecnologías futuras. Nuestro conferencista invitado es Héctor Marín. Él es director senior de Asuntos Gubernamentales para América Latina de Qualcomm. A continuación, leeré brevemente el perfil. Héctor Marín, como les comenté, es director de Asuntos Gubernamentales de Qualcomm para América Latina. En este cargo dirige la política regulatoria e iniciativas estratégicas para la implementación y avance de las tecnologías y servicios de Qualcomm. El señor Marín tiene más de 33 años de experiencia en sistemas de telefonía inalámbrica y ha escrito diversos artículos para revistas especializadas en telecomunicaciones. Es además ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Antes de dar inicio a la conferencia, les recordamos que la presentación será grabada y publicada en el canal de YouTube de 5G Américas y luego le compartiremos el enlace por correo electrónico. También, como es usual, al final de esta conferencia tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro orador. Y por último, me permito recordarles que las opiniones expresadas en la siguiente conferencia son responsabilidad del orador y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Para dar inicio a la jornada, doy paso al señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, quien hará la introducción del tema. Muy buenos días, José. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Lorena. El día de hoy estamos contando con uno de los principales expertos en temas de regulación y técnicos de América Latina en todo lo que viene siendo el mundo de las telecomunicaciones, a mano de Héctor Marín, quien también es uno de los principales portavoces cuando se hacen las reuniones para decidir temas de administración de espectro radioeléctrico a nivel de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones o en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Fue uno de los delegados de la misión de México a la pasada CMR de 2023. Creo que muchos de ustedes lo conocen, saben que le apasiona el mundo de las telecomunicaciones, ya que en el mismo encuentra ese confort y ese cariño que su preciado Toluca nunca le muestra en las canchas de fútbol. Sin más, le doy la palabra a Héctor Marín. Hola, hola a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias al 5G Américas por esta oportunidad y bueno, particularmente a mi querido amigo a José por esta introducción que le aprecio mucho. Esperemos que este año podamos también desviar un poco la conversación a temas futbolísticos. Todavía no canto victorias, pero bueno, esperemos que ya este año sí el Real Toluca pueda realmente darnos satisfacciones. Y pues bueno, eh, quiero hacer esta presentación más del estilo dinámica, es decir, que podamos estar todos compartiendo esta información y aunque una de las propuestas de José es que precisamente hacia el final es cuando se hagan las preguntas y respuestas, yo lo que les propongo, si de repente tienen algún comentario en una laminilla en particular, por favor, háganselo saber a José para que él me avise a través de ya sea el chat o del micrófono y podamos a revisar los casos puntuales. Son solamente algunas laminillas, la realidad es que, como muchos de ustedes saben, a mí en lo personal me gusta más cuando es más platicado, porque en ese sentido podemos ir aterrizando los distintos conceptos y me parece una manera un tanto cuanto más eficiente de llevar a cabo este tipo de encuentros. Entonces, pues bueno, dicho eso, una vez más mi agradecimiento y sobre todo a todos ustedes por participar en este webinario y pues si me permiten, vamos a iniciar. Muy rápidamente, y no voy a invertir mucho tiempo en esto, como lo hemos mencionado en muchísimos eventos, pues todos sabemos lo que es el tema de la evolución tecnológica. Más o menos cada 10 años es que estamos cambiando de generaciones, desde aquella primera generación en la década de los 80, donde pues básicamente teníamos una comunicación que en su momento fue innovadora, en su momento fue fantástica, que nos permitía simple y llanamente una llamada de voz en donde pues teníamos esta movilidad. Y todo esto como ha ido evolucionando
de tal forma que hoy por hoy ya los sistemas 5G son una realidad ya en muchos de los países de nuestra región, ya están desplegados. ¿Y qué es lo que viene? Viene ya la dichosa sexta generación, en donde se espera que para justamente la década del 2030 ya tengamos los sistemas funcionando. En ese sentido, siempre es muy interesante poner el contexto de cómo va avanzando la tecnología. Si bien es cierto que hay una expectativa que pues las generaciones, conforme van avanzando, van a ofrecer mayores prestaciones, mayores velocidades, pero llega un momento en el cual, bueno, si ya tengo velocidades del orden del gigabit por segundo, pues ¿qué más viene? Todo lo que es la evolución tecnológica siempre es un campo muy interesante y en donde en la industria estamos trabajando en ese sentido. En Qualcomm en particular, como ustedes saben, somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de tecnología y entonces en todo este ecosistema siempre estamos trabajando con nuestros colegas precisamente no solamente en el planteamiento de las ideas de lo que viene, sino cómo se hace realidad. Y entonces, pues en ese sentido es que ya lo que estamos viendo es esta tecnología y queremos enfocar ahorita es, bueno, ¿y de qué nos sirve? Al final del día tenemos todas estas tecnologías que se van presentando y hay una parte que es, digamos, muy obvia, si me permiten la expresión, en términos de la conectividad, en términos de llevar servicios de telecomunicaciones a toda la población, pero por otro lado, y la manera en que lo estamos viendo es justamente este diferenciador y el avance de la tecnología y los distintos casos de uso, la realidad es que los podemos ir tropicalizando dependiendo la región, dependiendo la aplicación que se busque en específico. Y entonces, en ese sentido, la evolución tecnológica, como vemos en esta laminilla, desde el año 2018, es decir, ya estoy obviando la parte anterior, pero bueno, desde el año 2018, cuando tuvimos en lo que le llamamos el release 15 para lo que son los desarrollos dentro del 3GPP, cómo va avanzando y tuvimos lo que era el release 15, 16 y 17 para la parte de este 5G. Y luego, desde el año 2022, lo que es el release 18, 19, 20, en lo que le llamamos 5G avanzado, en donde se van mejorando distintas técnicas, en donde se incorporan nuevas características que nos permiten, a través de esta misma tecnología, poder dar más prestaciones, poder ofrecer mayores velocidades, reducir las latencias. Y esto es interesante dependiendo de la aplicación. Comentamos en algún momento, es posible que para muchas aplicaciones, probablemente con lo que le llamamos el release 17, probablemente eso es suficiente, probablemente con eso tengo un buen servicio. Sin embargo, y como dicen por ahí, la realidad siempre supera la fantasía, sabemos que se van desarrollando casos de éxito. Y es una dinámica muy interesante porque los casos de uso se desarrollan por la disponibilidad de la tecnología, pero al mismo tiempo la tecnología se empieza a hacer disponible por la demanda de estos casos de uso. Entonces, es una dinámica muy interesante en la cual estamos trabajando con toda la industria, en donde se define qué voy a poder hacer, cuáles son esos casos de uso con lo que es el avance tecnológico. Y bueno, pues 6G evidentemente no es de excepción. Para la parte de 6G, como pueden ver en esta parte, pues se empiezan a seguir todos los desarrollos que ya tenemos desde lo que le llamamos el Release 20 y a Release 21 y todo lo que venga a través de los próximos años y es esta incorporación no solamente de más velocidades, de menores latencias, sino de poder integrar muchísimas partes ya más enfocadas a servicio, a parte de sensores, etcétera. Entonces, todo esto es lo que nos está llevando lo que es el desarrollo tecnológico. La misma laminilla, con un formato un poquito distinto en el que simplemente estamos mostrando justamente estos casos de uso que estamos haciendo referencia. Entonces, dentro de estos casos de uso, permítame, estoy tratando aquí de cambiar el apuntador. Perfecto. Muy bien. Dentro de todos estos casos de uso, como habíamos comentado, pues tenemos para lo que es la versión 15, el release 15, 16, etcétera. Y cómo vamos avanzando, podemos ver en esta parte, esta información se les va a hacer llegar a través del 5G Américas para que la tengan como referencia, pero lo que queremos mostrar es cómo es que se va adecuando, cómo se van incorporando nuevos casos de uso, tanto en la parte tecnológica, en donde empezamos a desarrollar
distintas tecnologías. Por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer para utilizar la tecnología 5G sobre espectro no licenciado? ¿No? Lo que es en el release 17, y eso, ¿cómo me permite ir adecuando las aplicaciones? Tenemos algo muy interesante, vamos a ver una laminilla más adelante sobre lo que le llamamos las redes no terrestres. Estamos trabajando con a la industria satelital también en el complemento de lo que son todas estas propuestas, la parte, como sabemos, muy interesante de automotive y todo lo que involucra. En automotive es un contexto muy amplio, evidentemente la parte de la conectividad que requerimos en un vehículo y una conectividad en muchos sentidos, tanto para entretenimiento como también para seguridad, todos estos sensores que van midiendo la proximidad que se tenga, etcétera, la comunicación que se tiene, esta que le llamamos el CV2X, en donde el vehículo a través de distintas formas se va a ir conectando, pues básicamente con todo, con los peatones, con la infraestructura, con otros vehículos, etcétera. Entonces, todo esto tiene un impacto muy importante, por ejemplo, en temas de seguridad. Y bueno, cómo va avanzando toda la parte tecnológica, Release 18, Release 19, y cada una de estas versiones que estamos viendo aquí en estos círculos concéntricos, pues finalmente el objetivo es que nos permitan a los usuarios tener nuevas aplicaciones y que podamos hacer más cosas con nuestro dispositivo. Y mencionaba hace un momento que la realidad siempre supera la fantasía, porque algunos de ustedes que están tan viejos como yo recordarán que hace muchísimos años cuando se presentó la idea, y de hecho fue Qualcomm quien presentó la idea de incorporar una cámara fotográfica en un smartphone, fuimos altamente criticados de cómo quién va a querer una cámara fotográfica en un teléfono teniendo la posibilidad de tener una cámara con un lente maravilloso. Hoy por hoy sabemos, uno de los principales factores de decisión en la compra de un dispositivo móvil, de un teléfono, es la cámara. Entonces, no es solamente el tener un buen lente, sino el, la capacidad de procesamiento que debe tener ese dispositivo. Y ahora, con el avance de las tecnologías y ya con rumbo hacia lo que es 6G, es, ¿y qué le voy a hacer a esta fotografía? Por mucha resolución que tenga, por una gran nitidez, y entonces es donde entra justamente todo este avance para lo que es desde la inteligencia artificial, el cómputo en la orilla que le llamamos, y toda esta integración de los distintos formas para el IoT, para lo que es la evolución de la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad disminuida. Todo este enfoque es cuando empieza a tomar esa gran importancia. Es donde tanto lo que vamos desarrollando al interior de un smartphone, esa capacidad de procesamiento, como con la red, la capacidad de esta conectividad, entonces es cuando como usuarios empezamos a contar con toda esta maravilla y es entonces donde nos hace mucho sentido precisamente este crecimiento que vamos haciendo. Entonces, aparentemente es un punto de vista muy básico, pues sí, por supuesto, el avance tecnológico nos va llevando a tener a mayores velocidades, por supuesto, a tener mejores comunicaciones, más nítidas, etcétera, etcétera, pero la incorporación de todos estos elementos en realidad son lo que nos están marcando este gran diferenciador. Y entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los casos de uso? Pues bueno, pensamos que los casos de uso, la gran maravilla y el detonador va a ser la variedad de casos de uso. Es decir, no podemos pensar, y mucho menos para nuestra región, que hay un caso de uso que va a ser el clave y que va a ser el que va, ahora sí que a ser el diferenciador. Nosotros pensamos que es la facilidad de utilizar, de tener muchos casos de uso. Y aquí solamente algunos ejemplos. Lo que es la agricultura y lo que nosotros definimos esta agricultura inteligente. En nuestra región, en donde muchísimos países predominantemente agrícolas, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, a través de estas tecnologías lo que podemos hacer es que con dispositivos con una complejidad muy baja, y cuando decimos complejidad baja quiere decir que van a ser fáciles de instalar, fáciles de usar y a precios muy asequibles, que eso es importante para la aplicación que se está buscando. Entonces, se puede estar monitoreando todo lo que es la parte del medio ambiente, el control, cuánto los sistemas de riego, cuáles son la temperatura que se tiene. Y esto no es menor. Si tomamos en cuenta los problemas a nivel global, por ejemplo, del suministro de agua, el hecho de tener riego inteligente
nos va a permitir no solamente el ahorro como sociedad del agua, sino que la poca agua que tengamos se utilice de una manera muy, muy inteligente. Entonces, este tipo de sensores pueden detectar la humedad del medio ambiente y van a determinar, número uno, si es necesario en ese momento el riego o no, y no menos importante, cuál es la cantidad de agua. Hoy por hoy, ¿qué es lo que sucede a nuestros campos? Pues si llueve, maravilloso, porque entonces ya se regó, pero si no llueve andamos sufriendo para, digamos, conseguir el agua. Cuando existen estas alternativas en el sentido de, quizá no necesito 1000 litros de agua para un área determinada, probablemente de una forma muy eficiente a determinadas horas, etcétera, lo puedo hacer con, por ejemplo, 100 litros de agua. Y entonces eso nos está ayudando este tipo de conectividad en dispositivos que tienen, repito, estos sensores y a través, evidentemente, de toda esta conectividad nos va a permitir tener agricultura mucho más eficiente en nuestros países. De igual forma, otro ejemplo es toda la parte energética. En la parte energética, cuando estamos haciendo el monitoreo de estaciones remotas y tenemos muchos sistemas, por ejemplo, de la energía eólica, pues podemos tener en alguna zona de nuestros países en donde se instala este tipo de sistemas para generar energía, podemos saber cuáles son los pronósticos, qué tanto se está generando, si podemos anticipar si tenemos alguna situación que requiera de la intervención humana, etcétera. Todo esto, una vez más, vamos a combinar lo que es la analítica a través de inteligencia artificial junto con sensores que están ahí haciendo un monitoreo en tiempo real. Y por supuesto, todo esto el usuario pues va a poder estar consultando en tiempo real para tener un monitoreo mucho más preciso. Un tema no menor ha sido lo que es la logística en todo lo que es el rastreo de los sistemas de carga. Pensemos que vamos a mandar una caja con un lote muy grande de vacunas. Entonces, no quiere decir que cada vacuna deba tener un dispositivo de rastreo, pero lo que sí se puede hacer es que por caja, por ejemplo, en una caja se tenga un dispositivo de rastreo que se comunica a través de Bluetooth a un centro dentro del autobús o del camión que lo está transportando, y ahí es donde se está realizando el rastreo. Entonces, son soluciones de bajo costo, muy eficientes, que permiten tener muchísima información. El caso de vacunas que mencionaba, desde la temperatura a la cual se está moviendo, el grado de luminosidad que se tiene, porque pues sabemos que algunos medicamentos son más susceptibles al tema de la luz que otros, etcétera. Es decir, hay muchísima información analítica que se puede estar recolectando en estos dispositivos y que a través de estas aplicaciones que son de IoT básicamente, podemos mejorar y ser más eficientes en la distribución logística en general, ¿no? de distintos tipos de mercadería. Y otro ejemplo, pues bueno, el monitoreo del medio ambiente. Una vez más, sabemos que tenemos muchos problemas en ocasiones de incendio, de tolvaderas, de inundaciones o de falta de agua, etcétera. Y todo esto, ¿cómo se puede ir analizando? ¿Cómo se puede ir de alguna manera anticipando, evidentemente, cuando sea posible, para ir tomando acciones? Entonces, algo muy importante que estamos viendo es, como pueden ver, estamos combinando efectivamente la parte de esta conectividad, porque bueno, hay que reportarlo a algún lugar toda esta analítica que se procesa, pero no menos importante, mucho de esto se analiza ahí en el sitio a través de estos dispositivos junto con la misma red, es decir, se va compartiendo toda esta información, esta inteligencia artificial que nos permite justamente tener más información. Y entre más información tengamos, pues evidentemente hay mejor toma de decisiones. Uno de los factores muy importantes que tenemos como sociedad en general es para la toma de decisiones, en ocasiones es la falta de información. Entonces, toda esta tecnología 5G y las tecnologías que vienen precisamente nos van a ayudar en todo su contexto a tener más información, la cual, por supuesto, que es lo que vamos a poder utilizar en toda esta analítica para lo que venga. Muy rápidamente también, cómo vamos a mejorando todo lo que es esta realidad que le decimos de XR, ¿no? De realidad aumentada, realidad disminuida,
la realidad virtual, y todo esto se va llevando a cabo a través, evidentemente, de todos los desarrollos que estamos trabajando con todos los colegas de la industria. Estamos mostrando, por ejemplo, pues unos lentes en donde ya les llamamos que son multimodales, en donde pues básicamente se están sincronizando con todo. Una parte bien interesante es que dependiendo lo que el lente está viendo, como pueden ver en esta parte, bueno, pues hay una pequeña cámara, entonces el lente ya sabe qué tipo de información nos tiene que estar mandando. Entonces, cuando va detectando, por ejemplo, un mueble y sabe que estoy trabajando en la fabricación del mueble, entonces sobre el mismo lente me puede dar información específica sobre eso que estoy viendo. Entonces, ya, ahora sí que el futuro nos está alcanzando, en donde todos estos, una vez más, sensores, a sistemas de video, de audio, etcétera, son lo que nos empiezan a complementar. ¿Qué necesito para todo esto? Exactamente, esta conectividad, la capacidad de procesamiento, y es lo que hemos estado haciendo al interior de todo lo que son los distintos grupos de trabajo en el 3GPP para que esto se vaya convirtiendo en una realidad. Entonces, las aplicaciones, pues bueno, al final del día son muchísimas. Un mismo sistema podría tener distintas aplicaciones. Por ejemplo, para un mercado, una aplicación de sensores que me da cierta información, digamos, de humedad o de temperatura, etcétera. En un mercado me va a servir para el monitoreo, por ejemplo, de vegetales, y en otro mercado me puede servir para el monitoreo de medicina. Es decir, a final del día es tan versátil que una aplicación que probablemente nosotros vemos un tanto cuanto alejada, y en ocasiones éramos muy dados a decir en Latinoamérica, pero es que eso no es para nosotros, eso es como para mercados muy sofisticados. No, la aplicación como tal, el sistema y cómo se va llevando a cabo, la realidad es que, bueno, quizá en otros mercados se utiliza para algo muy específico que ellos tienen, pero la realidad es que toda esa misma plataforma con alguna personalización, una tropicalización, puede ser utilizada por nosotros. Es decir, la esencia va a ser la misma porque usamos los sensores de proximidad, de temperaturas, de ubicación, etcétera, y entonces le damos justamente ese enfoque. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que la facilidad que nos da la tecnología, sin duda, va a ser un factor que nos va a permitir ser más eficientes en las cadenas productivas, las cadenas educativas, de salud, etcétera, etcétera. Un tema que mencionaba hace rato, que tengo varios colegas que les va a encantar esta parte, es justamente cómo vamos complementando lo que es la parte de 5G con lo que son las redes que le llamamos no terrestres, es decir, básicamente redes satelitales. Y pues bueno, a final del día, como sabemos, pues bueno, hay distintos elementos que no necesariamente están en tierra, desde drones, que estamos hablando de probablemente alturas del orden de los 100 metros, y cómo vamos subiendo a través de las hubs, los sistemas de órbita baja, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a los sistemas a 36,000 kilómetros de altura. Por supuesto que cada uno tiene sus retos, un tema de la distancia, la conectividad a 36,000 kilómetros, pues por supuesto que tiene retos muy distintos a una conectividad a 300 metros, ¿no? Desde potencias de transmisión y cosas de esto. Pero aquel mensaje es que se está trabajando con toda la industria para complementar todo lo que le llamamos la componente satelital de 5G, para que a final del día tengamos justamente un servicio. Nosotros, como pueden ver en esta imagen, pues la idea es que tenemos un satélite que tiene un área de cobertura, etcétera. Podemos tener satélites que, dependiendo de las características, tienen un área de cobertura mayor, pero al final del día nos empezamos a complementar y empezamos a trabajar todos en miras de poder ofrecer mejores servicios. Y esto me permite abrir la puerta muy rápidamente por todas esas discusiones que generalmente tenemos en temas de asignación de espectro radioeléctrico. Claro, a final del día, cada quien queremos el espectro para un determinado uso. La realidad es que nosotros pensamos que debemos buscar la manera más eficiente en la cual todos podamos convivir. Sin duda, vamos a seguir todavía en muchas discusiones con respecto a un espectro que quiere una industria y lo quiere la otra, y seguiremos peleando. Sin embargo, el objetivo, y yo les puedo decir el objetivo de todas las industrias, es
que cada una queremos dar ese servicio y lo queremos dar en base a pues lo que conocemos, etcétera, y es válido. A final del día debemos ir encontrando este mecanismo en el cual todos podamos coexistir y una prueba de ello es justamente esto, ¿no? Lo que le llamamos 5G New Radio Non-Terrestrial Networks y eso es algo en lo que se está trabajando. Esta es una prueba en donde a pesar de que, por supuesto, tenemos las diferencias entre los sistemas, debemos buscar aquellas áreas de coincidencia. Entonces, seguiremos peleando en las áreas donde no coincidimos, por supuesto. Sin embargo, la buena noticia es que en aquellas que sí tenemos coincidencia, hemos estado trabajando como industria y eso en beneficio, por supuesto, de los servicios que se van ofreciendo a los usuarios. ¿Cuáles son estos requerimientos técnicos? ¿Cuál es la base que estamos haciendo para los sistemas 6G? Pues bueno, primero, como habíamos mencionado, necesitamos ir entendiendo qué vamos a hacer con la tecnología. A final del día, ya tenemos estos fundamentos que vienen, habíamos mencionado, desde lo que es el 5G avanzado, con qué puede hacer la tecnología. Y ahora lo que empezamos a integrar son todos estos casos de uso. Si bien tenemos uno que suena un tanto cuanto perdón, obvio, que es, por ejemplo, todo lo que es la evolución de los sistemas fijos y móviles de banda ancha. Todos estos avances nos permiten llevar a cabo. También tenemos la expansión de lo que le llamamos servicios de misión crítica, en donde el tema de seguridad es muy, muy importante. La parte colaborativa, ahora ya con todo lo que es la mecatrónica, la parte de la robótica, cómo se va integrando, que son aplicaciones que evidentemente se van llevando en tiempo real. Uno no menos importante que cada vez se va a hacer una realidad es lo que es la telepresencia a través de hologramas. Entonces, todo aquello que en mis épocas veíamos en las televisiones, en las películas, en temas muy, muy futuristas, pues bueno, ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, es algo que los mismos desarrollos de las tecnologías IMT, IMT avanzado, IMT 2030, etcétera, etcétera, nos van permitiendo cómo lo vamos integrando. Toda esta conectividad, que a final del día ese es un deseo que se tiene, esta conectividad mundial en donde para mí como usuario todo sea transparente. Esté donde esté, mi nivel de servicio es el mismo, yo simplemente, vamos, como actualmente se hace en los temas de roaming, pero ya un poco más avanzado para temas inclusive que nos vayamos a nivel de aplicaciones. Todas las verticales, siempre el tema de salud es un tema muy importante, es un tema que inclusive para nuestra región va tomando esta gran importancia. ¿Por qué? En muchas de las clínicas que tenemos en zonas suburbanas o rurales en nuestra región, no necesariamente tienen los equipos que se requieren para ciertos tratamientos. El hecho de poder contar con estas tecnologías que en tiempo real nos estén ayudando al monitoreo con los hospitales centrales donde se tengan, va a permitir mejores diagnósticos en aquellas comunidades que, insisto, no necesariamente tienen los equipos. Entonces, son aplicaciones con un gran impacto en materia de salud y son de las cosas, por supuesto, en lo que estamos trabajando. Y pues bueno, la parte de sensores que habíamos mencionado es una parte que va tomando una gran importancia en distintas verticales, muchísimas aplicaciones que se van llevando a cabo, sensores, ya habíamos mencionado, no solo de proximidad, de temperatura, de ubicación, el saber, por ejemplo, la posición en la que está, porque eso me permite saber, evidentemente desde una forma remota, si el objeto o la persona va en un sentido o probablemente se haya caído. Entonces, todo ese tipo de situaciones se van haciendo mucho más tangibles a través de estas tecnologías. Entonces, pues bueno, son de los casos de uso que vamos viendo ahora que cada vez van siendo más reales que tenemos con este tipo de tecnologías. Mencionábamos hace un momento el tema del espectro radioeléctrico. A final del día, el espectro radioeléctrico es eso que estamos utilizando para la conectividad. Vamos a seguir buscando espectro. En la última conferencia mundial de radiocomunicaciones, pues bueno, estuvo muy discutido cuál es el espectro en el cual nos vamos a enfocar en este ciclo del 2023 al 2027 para ver la posibilidad de que sea identificado para este tipo de tecnologías. Y pues bueno, sabemos que tenemos desde las bandas, perdón, aquí algo piqué, tenemos desde las bandas bajas hasta las bandas, pues digamos, muy altas, ¿no? Hay una característica física, hay una característica de propagación de lo que le llamamos la longitud de onda, cada uno tiene sus características y pues bueno, sí pensamos que es
un sistema de estos lo que nos va a permitir es una combinación de distintas partes del espectro, tanto en bandas bajas como en bandas medias como en bandas altas, porque cada uno va a tener su aplicación. Esta característica física de la longitud de onda, pues tiene un impacto directo con lo que es la propagación. Esto quiere decir que en la medida en que podamos tener de todo el tipo de bandas bajas, medias y altas, vamos a poder satisfacer los distintos casos de uso. Habrá casos muy puntuales, mencionamos hace un momento estos de proximidad, y pues bueno, las bandas muy altas pueden ser una alternativa porque la propagación no es el reto ahí. Pero habrá otras aplicaciones en las que sí requiero una mayor cobertura, entonces tengo que echar mano de bandas más bajas, mayores controles de potencia, etcétera. Es decir, tanto técnicamente como en la parte física del comportamiento de la onda electromagnética, lo estamos considerando para que a final del día todas estas aplicaciones se lleven a cabo. Entonces, sí, el espectro radioeléctrico ha sido y seguirá siendo todavía una de las partes muy interesantes que sigamos discutiendo en toda la industria. Y lo que mencionaba hace un momento, dependiendo con mis colegas de las otras industrias, habrá cosas en donde vamos a coincidir, habrá cosas en donde tendremos discusiones, pero bueno, el mensaje es que estamos trabajando toda la industria de las telecomunicaciones en este sentido. Muchos retos para lo que es el desarrollo, lo que son estos sistemas para 6G, y pues por supuesto, hay retos tecnológicos que en toda la industria estamos trabajando, cómo podemos ir mejorando esa eficiencia espectral en todas las bandas. El espectro radioeléctrico, a final del día, a ver, podemos decir que es infinito, porque al final del día, pues bueno, son dependiendo las frecuencias, podemos decir subir, pero el punto es que el utilizable para ese tipo de aplicaciones, pues sí es finito, es un espectro que tenemos rangos donde se puede utilizar. Y entonces ahora lo que necesitamos es que en eso necesitamos hacer más con lo mismo, ¿no? La analogía que siempre hacemos es, pues, los kilómetros por litro que dan nuestros autos. Si tengo un vehículo que es muy eficiente y me da, no sé, 15 kilómetros por litro, pues es más complicado, digamos, ponerle un tanque de gasolina del doble o la introducción de nuevas tecnologías de autos eléctricos, etcétera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es tratar de hacer más con lo mismo, es decir, hacerlo más eficiente. Y eso justamente de lo que se trata el tema de la eficiencia espectral, de poder hacer que las tecnologías que vamos desarrollando sean más eficientes, nos den lo que se conoce bit por hertz, que esto sería el equivalente a los kilómetros por litro que me está dando en un vehículo de combustión interna. En telecomunicaciones decimos que es un bit por hertz, cuánto nos va dando, y por supuesto cada vez que tenemos un avance tecnológico, esto se mejora y tenemos más una mayor eficiencia espectral. Y ese es un reto que seguimos trabajando y se seguirá trabajando en las distintas evoluciones. También cómo podemos empezar a considerar los desarrollos para distintas bandas de frecuencia, como les mencionaba, producto de la CMR23, ahora tenemos mucho enfoque en lo que es el rango entre los 7 y los 16 gigahertz, en donde, pues bueno, seguimos trabajando con el desarrollo, hay que proteger a los sistemas existentes, hay que ver cómo pueden coexistir todo esto, etcétera, etcétera, pero bueno, es una parte muy interesante de lo que es el diseño sobre lo que es la interfase de aire que estamos trabajando. No menos importante, y aquí es donde Qualcomm también hemos sido pioneros en ese sentido, y es incrementar lo que es el desempeño que tienen estos procesadores. El procesador como tal, que lleva el cerebro de el dispositivo cual estamos conectando, particularmente los smartphones, pues bueno, necesitamos hacerlos cada vez más eficientes, que tengan un menor consumo energético, que tengan mayores posibilidades de codificación, que acepten a modulaciones de mayor orden, a diseños de MIMO, este tipo de antenas. Hay que recordar que el diseño de las antenas en este tipo de dispositivos es fundamental. Los primeros teléfonos celulares que muchos de ustedes recordarán tenían una antenita, ¿no? Se les sacaba la antenita y después vino la evolución a lo que era ya la antena interna. Imagínense tener arreglos de 4096 antenas al interior de un dispositivo que además estoy utilizando con la mano, con lo que eso genera, ¿no? De término de bloqueo de las señales, etcétera. Es decir, es un reto muy, muy interesante el incluir muchas bandas de frecuencia que se manejan en distintos países o en distintas regiones. Entonces, todos esos retos siguen estando presentes porque ahora para lo que es 6G empezamos a agregar
más bandas de frecuencia, es decir, necesitamos más elementos de radio sobre un mismo silicio, y encima de ello empezar a combinar con distintas técnicas de modulación. Entonces, son retos muy interesantes sobre los cuales estamos trabajando, y todo esto, pues bueno, para poder a integrar todo lo que es este desarrollo de las tecnologías de transporte, cómo vamos a través de todas estas capas que se tienen sobre lo que es los distintos sistemas, una vez más, la parte de RF, la parte de los sensores, el posicionamiento, la IoT, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchos retos por delante, son retos que seguimos trabajando, pero son retos en los cuales a final del día nos van a permitir contar con todos estos casos de uso, lo que tenemos actualmente y lo que viene. Y entonces, bueno, ya para concluir con esta laminilla, termino, pues básicamente hay muchísimas de las aplicaciones, como podemos ver acá, que van a ser manejadas de una manera mucho más eficiente a través de este tipo de tecnologías, las que tenemos, las tecnologías avanzadas, lo que ya tenemos en puerta, etcétera, muy enfocados, por ejemplo, todo lo que es la parte humana, en donde me van sensando desde una persona está dormida y me puede estar monitoreando a través de ese tipo de sensores cuál es mi respiración, mi ritmo cardíaco, es decir, en lo que le llamamos la medicina preventiva. No necesariamente es cuando lo vamos a utilizar porque ya la persona está en el hospital o entonces está, no, en casa. Nosotros en casa a través de estos dispositivos que los tenemos en la proximidad, que lo ponemos en junto a la cómoda donde dormimos, va a tener todo este tipo de monitoreo que se puede estar transmitiendo o puede estar despertando ciertas alarmas cuando se nota algo raro, etcétera, etcétera. La parte automotriz, pues sin duda sigue siendo un gran nicho en donde, una vez más, la parte de seguridad me va monitoreando cómo es, cuál es la velocidad a la que va manejando, el tema de la temperatura, aunque resulte muy obvio, el hecho que me vaya avisando en la misma pantalla, cuidado porque el piso está más resbaloso, porque detecté una reducción de 3 grados en la temperatura y un aumento en la humedad de tanto, eso nos puede ir alertando. No menos importante, ¿qué pasa si de repente, que hay casos, el conductor tiene una condición física? Entonces, pues en ese momento se puede mandar una alerta de, ¿sabes qué? Estaciónate, vamos, hay cantidad de aplicaciones que en verdad no son tan lejanas y que ya las tenemos, ¿no? Todo lo que es el tema de los vehículos autónomos, pues por supuesto, a través de distintos programas, cómo se va llevando a cabo, pero también debemos tomar en cuenta, no nada más se trata de programar y decir, este vehículo en este almacén de logística va a ir del punto A al punto B, pues porque es probable que de repente entre el punto A y el punto B hay algo que lo estorba, entonces nuevamente este vehículo debe tener la capacidad de detectarlo y en ese momento una toma de decisión de o me detengo, lo rodeo, etcétera. Todo eso se va trabajando y hay un tema muy interesante de lo que es la capacidad de procesamiento que se tiene sobre los distintos dispositivos. Obviamente el transporte no queda fuera. Y bueno, acá como tenemos, como pueden ver, es una imagen que básicamente es muy didáctica para ver cómo a final del día toda esta conectividad empieza a ser realmente, vamos agregando distintos elementos que por supuesto agregan esta complejidad, pero eso es un tema muy interesante porque es justamente toda esta integración a través de los distintos sistemas inalámbricos, el complemento de las distintas tecnologías es cómo vamos a tener tanto el auto, las macroceldas, los vehículos tipo drones, nuestros lentes, el smartphone, vehículos de carga, etcétera. Todo eso cómo se empieza a interconectar y aunque parezca como un elemento externo, a final del día vamos a poder interactuar de una u otra manera entre todos. Y eso es algo muy interesante que se está dando a través de las distintas tecnologías y esa es la visión que tenemos en Qualcomm para los casos de uso actuales y los que vienen, pero decimos cuando son los que vienen ya a la vuelta de la esquina, no es algo tan futurista que digamos, pues de aquí a 50 años vamos a llegar a tal posibilidad, sino que ya es algo que tenemos en este momento. Y pues bueno, con esto yo termino y pues les agradezco muchísimo su permítame, les agradezco muchísimo su atención. Estoy aquí a la orden si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues bueno, con mucho gusto.
Y muchísimas gracias, Héctor. A la audiencia, como bien saben, si quieren hacer una pregunta, hay dos formas: o alzan la mano y le habilitamos el audio, o la escriben en el chat. Entonces vamos a ver cuál es la primera pregunta que tenemos para Héctor.